Muy buenos días, este es el videoanálisis del mercado accionario colombiano para el día 27 de mayo del año 2013, hecho nuevamente por Expansión Bursátil. Primera medida, recomendar la página de Suma, www.suma.co, suma con doble m.co, donde se nos facilita todo lo que es nuestro análisis técnico en el día a día y nos facilita obviamente todas las herramientas para hacer uso de ellas. Y nos vamos para centro de bolsa donde nos arroja esta pantalla y allí podemos por supuesto mirar qué clase de activo queremos analizar. De allí pues por supuesto damos full screen y nos arrojan unas ventanas donde se nos presta todo el análisis técnico para hacer. Y empezamos con el índice general de la bolsa de valores. Veníamos analizando y nos viene presentando un movimiento bajista bastante fuerte. Tenemos aquí ya trazando unas líneas de aceleración bajistas donde desde la semana pasada habíamos planteado un posible rebote en esta misma zona y se nos está dando, se nos está dando, digamos que es una fuerza relativa media. Nos gusta este rebote, en gran medida nos gusta el rebote porque a nivel internacional se nos está presentando una correlación muy negativa con lo que son las bolsas internacionales y recordemos que la semana pasada empezaron a corregir después de un rally alcista fuerte y aquí estamos viendo que todavía se está cumpliendo esa correlación y se nos está dando un rebote sobre esta misma zona. Como primer target teníamos la zona de los 13.600 puntos y como segundo target la zona de los 13.800 puntos. Nos sostenemos todavía en ese análisis, así que para tenerlo en cuenta en el índice general de la bolsa de valores. Repetimos, nos gusta este rebote que está presentando el índice general. Podría tener fuerza para llegar en primer parte a la zona de los 13.600 y en su defecto 13.800 puntos. Continuamos ya con el mercado accionario colombiano. Éxito presentándonos un movimiento alcista bastante fuerte con una consolidación, la vemos una consolidación sobre la zona de los 32.800 pesos, que ha sido nuestro primer objetivo marcado, nuestro segundo objetivo marcado después de los 31.600, y todavía vemos aún mucho espacio para que suba, dado la fuerza y la verticalidad de este movimiento alcista. Podemos estar viendo éxito, porque no pensar en la zona de los 34.400 pesos a un corto plazo, porque no en la zona de los 35.600. Recordemos, primer zona de objetivo 34.400, 35.600 pesos, todavía lo vemos con espacio a subir. Vamos siguiendo preferencial a Bianca después de habernos presentado un descenso fuerte, ¿sí? De habernos violado una zona de soporte bien interesante. Se nos fue aquí a la baja, nos marcó nuevos mínimos sobre la zona de los 4.040 pesos y posteriormente nos reaccionó al alza, nuevamente con una zona de congestión sobre la zona de los 4.400 pesos. Todavía vemos un poco de espacio para ir al alza en este mismo activo a aproximadamente los 4.520 pesos por acción. Nos vamos a ver Bogotá en un rally bastante alcista, en un bullish impresionante. Si bien vemos, Bogotá nos presentó una consolidación sobre esta misma zona. Teníamos dentro de nuestras hipótesis planteadas un descenso quizás un poco mayor sobre estos mismos niveles, sobre el nivel de los 62.000. Debido a la fuerza alcista que lleva no se nos dio, se nos presentó una zona de consolidación y nos está marcando máximos sobre los 70.000 pesos por acción y con fuerza, sigue en un bullish muy alcista. Realmente para entrar creería que ya es un poco tarde, dado que los movimientos se nos presentaron claramente en sesiones anteriores. Repetimos, esperábamos un movimiento bajista quizás de
retroceso para buscar una consolidación y seguir su movimiento alcista, pero vemos que no se nos dio y sigue con su senda y su bullish bastante marcado. Continuamos con preferencial Bancolombia. Bancolombia, después de habernos presentado un ascenso sobre la zona de los 28.400 hasta los 30.800 pesos, 31.000 pesos, nos presentó un movimiento bajista bien fuerte y nos ha generado una consolidación a este movimiento. Todavía pues nos da a pensar de que podría bajar hasta la zona de los 28.400 pesos. Habría que ver con qué fuerza nos llega a tocar esa zona y así tomar acciones sobre este mismo activo. Nos vamos con Canacol, y a Canacol sí vale la pena analizarlo en un marco o en una gráfica mucho más amplia, dado que como veníamos marcando, seguimos con unos movimientos bajistas cada vez más moderados, más horizontales, presentándonos un grado de consolidación y lateralidad sobre las zonas que estoy demarcando a continuación. Una zona de lateralidad bien interesante a un mediano plazo. Nos dio unos movimientos bajistas posteriores y después de esto nos marcó un soporte bien claro sobre la zona de los 4.500 pesos, donde allí se ha mantenido y no ha hecho ruptura de tal soporte. Teníamos también dentro pues de nuestras probabilidades una posible formación de un hombro cabeza a hombro sobre los mismos niveles. Habíamos contemplado de que esta figura estaba casi en un 70% ya fallida, dado a la demora que nos presentó en la formación del siguiente hombro, del hombro derecho. Pero estamos viendo que eh, nos está, pues sobre esta misma zona, nos está generando, nos está completando el patrón y nos está respetando muy bien lo que ha sido la misma zona de los al mínimo que llegó nuestro primer hombro izquierdo. No nos ha superado la cabeza y nos está respetando muy bien esta zona. Nos da a pensar de que todavía hay probabilidades de que ese 30 o 20% que habíamos contemplado en sesiones anteriores de formación del patrón está tomando mucho más fuerza. Lo estamos viendo en la gráfica y como primer zona a superar sería la zona de los 5.200 pesos, y de completarse el patrón podríamos estar viendo a Canacol, ¿por qué no?, en la zona de los 5.800 pesos a un corto mediano plazo. Nos vamos con Ecopetrol. Ecopetrol, después de un movimiento bajista sano, de alguna forma, de este movimiento bajista bien sano, nos ha presentado el mismo patrón que se nos dio en la zona de los 5.000. Recordemos, una zona psicológica. Ahora bien, se nos está dando en la zona de los 4.000 pesos por acción, con una señal, diría que casi un poco clara, con una formación de vela, diría yo que donde los toros, la fuerza alcista está dando reacciones a lo que es el movimiento bajista de Ecopetrol a un corto mediano plazo. Podríamos estar viendo Ecopetrol, si bien en los 4.400 pesos a un corto mediano plazo en esta semana. Todavía tenemos proyecciones un poco bajistas para llegar a la zona de los 3.800 pesos por acción, porque no 3.700 pesos. Este movimiento que nos está presentando es sano, es un movimiento técnico de corrección a este movimiento bajista. Por eso todavía planteamos de que nos está rondeando esta zona a un mediano plazo. Entonces Ecopetrol todavía creería que le falta un espacio por seguir bajando un poco, y ese movimiento que se está dando sería un movimiento de retroceso al movimiento bajista. Seguimos con preferencial Helbank. Helbank la tenemos a un mediano largo plazo bien alcista, dado que nos está arrojando un patrón, diría que de alguna forma que, no, pues repito, nos está gustando demasiado. Ya el movimiento correctivo o de consolidación está bastante extendido. Creeríamos que para el segundo semestre es una muy buena oportunidad de analizar posibles compras y
la tenemos en nuestras hipótesis, la estaremos analizando en todas nuestras sesiones para saber cómo se va desarrollando la acción del precio en esta misma acción. Continuamos con ISA. ISA marcándonos muy bien lo que ha sido su zona de soporte sobre los 8.000 pesos, una zona, recordemos, zona psicológica, mostrándonos un muy buen rechazo sobre ese mismo nivel, con unas velas, quizás con una vela de decisión y dos de indecisión. Todavía habría que esperar. Nos gusta mucho esta vela del punto de acá, dado que se nos encuentra en una zona psicológica y fue una vela contundente al alza. Ahora bien, habría que esperar cómo se desarrolla sobre estos mismos niveles. Si lo logra penetrar con fuerza, estaríamos viendo posiblemente ISA con un movimiento alcista eh, interesante, dado que a mediano plazo la tenemos alcista, a un mediano largo plazo la tenemos alcista. Entonces habría que ver cómo se desarrolla sobre estos mismos niveles para así tomar acción sobre este mismo activo. Vámonos ahora con Pacific Rubiales. Después de presentarnos un patrón de cambio de tendencia, un triple piso, de esta forma se nos ha estado indecisa sobre la zona de los 39.000. De llegar a romper con fuerza la zona de los 39.000, podríamos dar por completado el patrón y, por qué no, como primer target, lo venimos repitiendo en todos nuestros análisis de acciones, como primer target tener la zona de los 42.000 pesos. Efectivamente, pues vamos a ver cuál puede ser la proyección en cuanto a niveles técnicos sobre esta misma acción. Recordemos una proyección marcada de esta forma de la misma altura que fue la formación triple. Y tenemos claramente que como primer target la zona de los 43.500 pesos y en su defecto la zona de los 45.000 como primeros objetivos de llegarnos a penetrar con fuerza la zona de los 39.000. Repito, un patrón se nos está completando en buena forma, se ha presentado una consolidación y falta la confirmación en esta misma zona. Por último, cerramos con Petrominerales. Petrominerales, igualmente que Canacol y Pacific, bastante bajistas durante toda su cotización. De hecho, en Petrominerales teníamos que esta misma acción nos estaba arrojando una señal en cuanto a una vela contundente y con bastante fuerza y muy buen volumen en esta misma zona. Se nos la negó en gran forma con dos velas y ha estado así enrangada. Recordemos una zona fuerte psicológica, la zona de los 10.000 pesos por acción, que de hecho la está respetando y habría que ver cómo se desenvuelven las próximas sesiones. Creería que es hora de que Petrominerales, después de haberse desvalorizado enormemente, podría estar tomando fuerzas alcistas y presentar patrones claros de cambio de tendencia. Recordemos, para este miércoles tenemos sesión de análisis técnico en vivo. Vamos de 8:30, sí, estaremos desde las 8:30, 9 pm, vamos aproximadamente una hora, 90 minutos, análisis técnico en vivo de los mercados financieros. Recuerden pedir toda la información y confirmar su asistencia a info@expansionbursatil.com. De igual forma, recordamos los eventos que tenemos para el día 12 y 19 de junio en el punto de la Bolsa de Valores de la Universidad del Quindío, eventos muy interesantes. Estamos en ese proceso de hacerlo bien atractivo para todos los asistentes. Y no siendo más, me despido. A nombre de Expansión Bursátil fue el análisis para el día 27 de mayo del año 2013.